Primera de Samuel, capítulo 7. Y quiero hablar de un pueblo, hermano, de Dios, que vivió por 20 años oprimido por el enemigo. 20 años, oiga bien, 20 años, sabiendo que era el pueblo de Dios, sabiendo que tenía un Dios poderoso que había hecho todas las maravillas que hizo en Egipto, pero vivió por 20 años bajo la opresión del enemigo. Tal vez tú dirás, pero hay áreas en tu vida que yo sé que el enemigo tiene gobernadas. Y yo quiero darte unos principios. Mire, algo que yo oré y estoy temblando, ¿sabe qué? Y le dije, Señor, es otra cultura. ¿Tú sabes qué Dios me dijo? Pero mis principios son los mismos. Vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 7, del 1 al 14. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca a Jehová. Y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado. Y santificaron Eleazar su hijo para que la guardase, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Y cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó el cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, e hiriéndolos hasta abajo de Betcar, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su tierra de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Voy a contar la historia, cómo es que el arca de Dios llegó hasta este lugar. La Biblia relata de un sacerdote Elí que tenía unos hijos paganos que tenían en poco la presencia de Dios. Hay muchos principios allí, que así hay muchos cristianos hoy en día que tienen poco la palabra de Dios. Y dice la Biblia que Dios le mandó un profeta y le dijo: ¿sabes qué? Por cuanto has honrado más a tus hijos que a mí, viene el día, le dijo Dios,
que voy a raer de tu casa todos los hijos, dice. Y yo me voy a buscarme un sacerdote que haga conforme mi corazón. Y la Biblia dice, óigame bien, que Dios trajo el mensaje y Dios cumple su palabra. Hermano, si usted tiene que confiar, si usted tiene en algo que confiar, no confía en su cartera, confía en la palabra de Dios. Amén. Y dice que vino Dios, ¿verdad? Cumplió su palabra. Dios cumple su palabra. Mira, hermano, Dios cumple sus promesas para bien o para juicio. Eso tiene que entenderlo bien. Entonces dice que vinieron los filisteos, se levantaron y dijeron: el pueblo de Israel salió a pelear ese día, pero salió confiando en que iban a ganar. Pero para su suerte perdieron. El enemigo prevaleció sobre ellos. Entonces dijeron ellos: no, vamos a traer el arca de Dios, creyendo que el arca de Dios, hermano, si usted entiende, el arca en aquel tiempo simbolizaba la presencia viva de Dios. Cuando el arca se movía, hermano, era la presencia, era Dios moviéndose en aquel tiempo. Entonces ellos creían que el arca era un amuleto de la buena suerte. Hermano, no hay amuleto, la palabra no es un amuleto, hermano. Si usted va a tener victoria sobre el enemigo, va a ser, hermano, con una relación y un estilo de vida correcto con Dios, apartado del pecado. Y dice que llevaron el arca. Llevaron el arca. Y dice que cuando llevó el arca, el pueblo gritó. Y dice que la tierra tembló. Pero el enemigo no corre con el grito del hombre. El enemigo corre con el grito de Dios. Amén. La Biblia dice que gritaron y temblaron y tembló la tierra. Llegó el arca y dijeron los enemigos: el arca de Dios ha llegado. Los dioses poderosos que hicieron y hirieron a Egipto, sabía el pueblo pagano lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel. Hermano, el enemigo sabe lo que Dios ha hecho por su pueblo. ¿Sabe quiénes no saben? El pueblo de Dios. Mire, y dice que llegaron y dijeron los filisteos: esforcémonos para que no lleguemos a ser ¿qué? Esclavos de los filisteos. Mire la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que usted sea esclavo del enemigo, sino que usted tenga autoridad sobre el enemigo. Que cuando ellos llegaron, dice que empezaron a pelear. El arca estaba ahí, los sacerdotes estaban ahí, pero Dios no está cuando hay pecado, hermano. Lo que nos da autoridad sobre el enemigo es el apartarnos del pecado. Usted puede traer una Biblia debajo de su brazo, usted puede traer la Biblia en su teléfono, pero si usted vive en pecado, déjeme decirle que usted va a perecer por el enemigo. Entonces la Biblia dice que llegaron ellos, entonces mataron los sacerdotes, y dice que los filisteos tomaron el arca de Dios y la llevaron y la pusieron en la casa de Dagón. Era un templo, hermano. ¿Sabe por qué hicieron eso? Porque ellos creían la mentalidad de la gente antigua, que cuando ellos vencían a un pueblo, el Dios que ellos tomaban decía: hemos tenido victoria sobre su Dios, entonces lo llevamos como un trofeo. Pero Dios no es trofeo. Hermano, y algo que queda en mi corazón, que Dios no necesita que lo defendamos. La Biblia dice que cuando ellos llevaron el arca y la pusieron, al segundo día que ellos llegaron a adorar a su Dios, que según les daba victoria, lo hallaron postrado ante el Dios verdadero y lo pusieron de pie. Y ahí hay una enseñanza poderosa. Si usted lee, hermano, y usted lee la palabra, usted va a ver que dice que era la dureza de corazón. Hermano, y hoy en la iglesia tenemos gente dura de corazón. Dios trata con sus dioses, pero ellos vuelven a levantarnos. Hermano, y la Biblia sigue diciendo que al siguiente día llegaron ellos y hallaron a Dagón cortada la cabeza y los hombros. Y dijeron ellos: ¿saben qué es? La mano de este Dios es muy poderosa con nosotros. Su mentalidad ahora cambió. Y dijeron: nosotros no queremos a este Dios, vamos a ver cómo lo sacamos de nuestras vidas. Y así hay mucha gente, hermano, que cuando empieza a predicarle la verdad de la palabra de Dios, dice: oh, es muy dura esta palabra, es muy dura esta palabra, mejor ya no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra te va a incomodar, la palabra es la que te va a señalar lo que hay en el corazón.
La palabra sabe y Dios sabe lo que hay en tu corazón. En Apocalipsis dice, óigame bien, Dios le dice a una iglesia, le dice, y sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón. ¿Por qué? Porque el pecado estaba oculto, estaba en la mente y en el corazón, pero Dios lo estaba sacando a la luz a través de ¿qué? De su palabra. Amén. Óigame bien. Entonces ellos dicen, vamos a sacar a este Dios de aquí. Y dice que prepararon una idea, hicieron una idea. Y dijeron, vamos a hacer un carro. Vamos a uncir 2 vacas que nunca se les haya puesto un yugo. Y vamos a quitarles sus terneros. Mi papá era ganadero y yo sé cómo quebrar un buey para ponerle el yugo. Y usted le quita un ternero a una vaca recién parida y usted le pone un yugo, hermano, usted no la va a detener, la vaca va a buscar por donde está su ternero. Dijeron, si es que Dios hizo todo el desastre que nos ha pasado, vamos a ver y vamos a poner la vaca, vamos a uncir la vaca y vamos a poner el arca de Dios en el carro, y si ella se va derechito para regresar a su lugar, será la mano de Dios. Y la Biblia dice que sí. Las vacas caminaron derechito, hermano, y muchas veces los animales son más sumisos que nosotros. ¿Es verdad? Muchas veces, hermano. Y la Biblia dice que los de Bet-Semes vieron el arca y la tomaron. Y cuando celebraban, dice que sacrificaron las vacas, pero tuvieron en poco la presencia de Dios. Y dice que vieron donde ellos no tenían que ver. Vieron en el lugar santísimo y dice que Dios hizo una matazón allí. Una mortandad, dice la Biblia. Entonces ellos dijeron, ¿saben qué? ¿Quién podrá estar delante de este Dios santo? Dijeron, vengamos. ¿Y qué? Enviaron a llamar a ¿qué? A los de la ciudad. Y dice que ¿qué es lo primero que hicieron? Santificaron ¿a quién? A Eleazar. Dice, y santificaron a Eleazar su hijo. Hermano, entienda una cosa. Hermano, ella decía que sin santidad es imposible mirar a Dios. Pero también sin santidad, hermano, es imposible tener autoridad sobre el enemigo. Miren lo que sigue diciendo. Dice, y vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab en el collado y santificaron, dice, a Eleazar su hijo. Desde el día que llegó el arca de Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años. Hermano, escúcheme, 20 años esta gente vivió bajo la opresión del enemigo. 20 años, yo quiero que usted piense. En aquel tiempo era un tiempo que la gente se esforzaba en trabajar. Salía temprano a trabajar y regresaba tarde a trabajar. Usted se imagina cuando el tiempo de la cosecha llegaba. El tiempo de la cosecha había llegado, pero subía el enemigo y robaba todo. El tiempo, usted se imagina cuando su papá se iba y subía el enemigo y robaba, secuestraba a sus hijos y llegaba a su casa y su esposa lo esperaba. ¿Sabe qué? El enemigo vino y secuestró a nuestros hijos. Usted se imagina el dolor de esta gente. 20 años conociendo a un Dios poderoso, sabiendo que un Dios que les había dado libertad sobre Faraón, un Dios que había hecho abierto el mar, y vivir 20 años bajo la opresión del enemigo. ¿Cuántos años tú tienes batallando en áreas de tu vida donde tú no puedes salir? ¿Cuántos años tú tienes batallando con la depresión? ¿Cuántos años tienes batallando con la ansiedad? Cuando Dios te ha dado el poder, yo dije el poder, para tener autoridad sobre el enemigo. Jesús lo dijo, he aquí yo doy toda autoridad, hollarán serpientes, dice, pondrán las manos sobre los enfermos y serán sanos. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Usted se imagina que esta gente se reunía y lloraban. Y lloraban y lloraban. Cualquiera hubiera dicho, oh, esta gente sí ama a Dios porque derrama sus lágrimas. Pero déjeme decirle que Dios no se conmueve con sus lágrimas. Dios se conmueve cuando tú tienes un estilo de vida que a Él le agrada. 20 años llorando, hermano, pero cargando su pecado aquí. 20 años llorando en pos de Dios, pero trayendo su pecado en el corazón. Pero en este día, Dios te ha traído aquí porque Dios quiere hacerte libre. Porque Dios cambió en un día, en unas horas, la historia de este pueblo derrotado. En una historia
victoria de un pueblo victorioso. Y óigame bien, y dice: y habló Samuel a la casa de Jehová, a la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitar los dioses ajenos a dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros. Mire, esta gente lloraba, pero no quería dejar su pecado. Esta gente lamentaba diciendo: Dios nos ha abandonado, pero ellos abrazaban a otros dioses. Dice: y Astarot de entre vosotros. Mire dónde estaba el problema: en el corazón. Dice: si de todo vuestro corazón, hermano, la santidad no es exteriormente, la santidad empieza en el corazón. La santidad es que usted se aparta del pecado, y la santidad es que usted trata de no pecar. Que cada vez que usted falla, usted dice: Señor, perdóneme. Muchos cristianos hoy en día solo son cristianos aquí en la iglesia, pero allá afuera donde nadie te ve, hermano, donde nadie te ve, ¿sabe quién era esta diosa? Era una diosa pagana que requería tener rituales, hermano. Como hoy le podemos decir la pornografía, adulterio. ¿Cuántos cristianos, hermano? ¿Cuántos cristianos hoy están metidos y atados a la pornografía? Y Dios dice: si ustedes se vuelven de todo vuestro corazón, óigame bien, si usted decide, hermano, decidir, Dios está diciendo algo bien importante, que tú tienes la decisión. Dios te está diciendo: si tú das un paso de fe, yo te voy a ayudar a poder dejar el pecado. Y habló Samuel: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, y quitar los dioses ajenos delante de vosotros. Y óigame bien, hermano, la santidad empieza aquí, y la santidad, óigame bien, pone a Dios como primer lugar. Óigame bien lo que sigue diciendo: y servidle, mi prioridad, óigame bien, y servir a Jehová. Y servir a Jehová. ¿Sabe cuál era el problema de esta gente? Que tenía un corazón dividido. Un corazón dividido. Óigame bien, y dice: Samuel no podía saber si ellos se habían convertido. Yo no puedo saber si usted ha nacido de nuevo, pero su estilo de vida sí me va a enseñar lo que hay en su corazón. Óigame bien lo que sigue diciendo: entonces los hijos de Israel, dice, quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Óigame bien, cuando ellos aceptaron la palabra de Dios y ellos dieron un paso de fe y ellos pusieron a Dios como su prioridad, entonces, hermano, no hubo necesidad de que otro mensaje, sino el primer mensaje. Ellos cambiaron su vida. Mi pregunta es: ¿cuántos mensajes te han dado? ¿Cuánto tiempo llevas en la iglesia? Y mira, hermano, cuando usted toma la decisión y usted da un paso de fe, Dios da otro paso. Porque dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Mire lo que sigue diciendo. 5. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré a Jehová. Mira el poder que hay en la oración. Santiago dice 5:13, dice: si hay alguien enfermo, ore a Dios. Si hay alguien contento, cante alabanza. Si hay alguien triste, dice, llame a los ancianos. Y si hay alguien está enfermo, llame a los ancianos, únjalos y oren por él. Dice: y Dios lo levantará y lo sanará, y si hubiere cometido pecado, Él lo perdonará. Usted solo va a tener victoria cuando usted lleva un estilo de vida conforme a la palabra de Dios y tiene una relación correcta con Dios. ¿Sabe dónde pasan la mayoría de tiempo en vez de doblar su rodilla? 20, 15 minutos, hermano, en las distracciones, en los afanes. Y lloran delante de Dios: ¿por qué me pasa esto? Pero siguen con su pecado. Y óigame bien, dice. Y Samuel, capítulo 5, y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré a Jehová. Mira, hermano, la palabra Mizpa significa atalaya, pero esta palabra hebrea se usaba para una palabra, dice, es una palabra hebrea que se utilizaba para denominar una profunda conexión emocional entre dos personas que se han sido separadas. ¿Sabe qué?
Cuando ellos deciden tomar la decisión y sacar sus dioses, dice Samuel, ahora es tiempo de llevar a restaurar esta relación que por causa del pecado se ha sido rota. Si en aquel tiempo hubieran habido iglesias, a Samuel le hubiera dicho, ¿saben qué? Vengan a la iglesia, vamos a restaurar esta relación. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua, óigame bien, y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a Israel. Óigame bien, aquel momento de redargüimiento, de quebrantamiento, donde era el Espíritu Santo que estaba trabajando en sus corazones. Ellos derraman agua como diciendo, ¿sabe qué, Señor? Estamos quebrantados por nuestro pecado. Nos duele como te hemos fallado. Y el ayuno y la oración es muy importante, hermano. Son principios que están grabados en la palabra de Dios. ¿Y sabe quién sabía muy bien esos principios? David. David había roto la relación cuando pecó en adulterio. Y la Biblia dice que cuando Natán llega y lo confronta, dice la Biblia que él se tira en el polvo y no comió por 7 días. Porque no hay mayor, hermano, no hay mayor evidencia que usted está arrepentido cuando usted le duele en su corazón a quien le ha fallado. Y David dijo, yo he pecado contra Jehová. Y eso es lo que hace el ayuno y la oración. Te llevan a un punto donde tú reconoces tu condición, pero también reconoces el amor poderoso y redentor de Dios. Muchas veces hay que vigilar para poder conquistar lo que el enemigo nos ha robado. Pero es rico estar durmiendo a las 2 de la mañana. Te adoramos, Señor. ¿Sabe qué dijo Jesús acerca del ayuno? El ayuno es un tiempo de luto, es un tiempo de dolor. Hermano, esta gente estaba diciendo, ¿sabe qué? Cuánto nos duele haberle fallado a Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema hoy en día? No nos duele, ya no lloramos por los pecados. Hoy lloramos por los problemas. ¿Sabe qué dice Joel? Convertidos a mí, pues dice Jehová, con lloro, con ayuno y lamento. Pero ya no hay iglesia donde llore por su pecado delante de Dios. Hoy lloramos por los problemas en vez de llorar por nuestro pecado. En este momento de restauración, en este momento que Samuel estaba restaurando la relación, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los filisteos de Israel, ¿qué? Tuvieron temor. En medio de aquel momento precioso, donde estaba siendo restaurada aquella relación, el enemigo quería que destruir, porque ¿sabe qué? Si ellos regresaban, iban a dejar a media las cosas. Y yo quiero decirte una cosa: cuando tú empieces a orar y ahí viene el sueño, repréndelo. Si estás ayunando y sientes dolor de cabeza, repréndelo. Dile, voy a perseverar aunque me muera, pero yo voy a llegar hasta donde Dios me ha dicho. Voy a poner mi confianza en Él, porque de Él es la vida. Y óigame bien, en medio de esta ceremonia, podemos decir en medio de un culto, dice que llegó el enemigo. Todo lo que pasa es porque Dios lo permite. Si tú entiendes que el enemigo está bajo los pies de Cristo, y tú entiendes que el enemigo, para hacer las cosas, tiene que pedir permiso, tú tienes que preguntar: Señor, este ataque, pues, ¿cómo lo voy a poner? ¿Cómo voy a tener victoria sobre el enemigo? Dime, enséñame. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Mire, hermano, ahora ya cambia la mentalidad de esta gente. Ahora ellos entendieron que era una relación con Dios la que les iba a dar la victoria. Y mire lo que sigue diciendo: y Samuel tomó el cordero de leche y lo sacrificó en holocausto a Jehová, y clamó a Jehová y Dios le oyó. Óigame bien, tenían un rito.
Según la costumbre, en aquel tiempo el cordero se sacrificaba como por ahí por las 3 de la tarde. Desde la mañana Dios estaba en silencio. Desde la mañana solo había confesión del pueblo. Desde la mañana solo había adoración. Pero Dios responde cuando ve el cordero sacrificado. Hermano, no hay mejor oración. No hay oración más poderosa cuando tú dices: en el nombre de Jesús. Cuando tus oraciones van acompañadas de los méritos de Jesús, es cuando Dios oye, es cuando Dios oye. Dios no responde cuando esta gente estaba en el culto. ¿Sabe por qué? Porque solo hay perdón cuando hay derramamiento de sangre. Solo la relación con Dios se puede restaurar cuando hay un mediador, y ese es Cristo Jesús. Habían confesado, se habían arrepentido, habían ayunado. Eso es bueno, hermano. Pero todo eso usted lo tiene que poner en la cruz del Calvario. Diga: yo ayuno, yo oro, yo leo la palabra, pero Señor, lo que yo recibo es por los méritos de Cristo Jesús. Dele un aplauso al Rey de Reyes. Porque si usted ayuna y ora, pero no cree que es por los méritos de Jesús, va a ser como el fariseo. Yo ayuno, yo oro, pero no soy como este pecador. No, usted diga: yo oro, yo ayuno, yo leo la palabra, pero ¿sabes qué? Mi autoridad no viene por lo que yo hago. Mi autoridad viene por los méritos de Cristo Jesús. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó con gran voz, con gran estruendo sobre los filisteos. En aquel día, un ejército que había tenido oprimido por 20 años al pueblo de Israel se levanta y dice: vamos a conquistar nuevamente. Pero como ahora ya había un estilo de vida, una relación correcta, pero Dios permitió que el enemigo llegara. ¿Para qué? Para dejarnos el principio de cómo tener victoria. Óigame bien. Y dice que cuando ellos llegan, en vez Samuel de preparar un ejército, dice que sigue en el holocausto. Y mientras ese holocausto está llegando al cielo, el enemigo se prepara para pelear. En ese momento se oye un estruendo. Otras versiones dice que Dios habló. ¿Y sabe qué? Le dije: Señor, ¿qué dijiste en ese día? Y lo único que se me viene a la mente, ¿sabe qué? Cuando usted está maltratando el hijo de alguien y le dice a alguien, y llega su papá y lo ve que es su papá fuerte y dice: él es mío, él es mi propiedad ahora. Y dice: y tronó estruendo sobre los filisteos y los y fueron atemorizados, dice, y vencidos delante de Israel. Óigame bien, aquí Dios grita y el pueblo los enemigos es derrotado. Dígame una cosa: el grito del hombre no confunde al enemigo, pero el grito de Dios sí lo confunde, hermano. ¿Sabe qué pasó allí? Los enemigos empezaron a matarse unos con otros. Y entonces, hermano, cuando oye el pueblo de Dios, porque los dos oyeron el grito, el temor que había se destruye y ahora son llenos de la fe del Cordero de Dios. Porque la Biblia no dice que se llenaron de fe, pero Hebreos 11 dice que por fe destruyeron ejércitos a filo de espada. Por fe conquistaron reinos. Por fe se aprovecharon de las promesas de Dios. Y en este día yo te vengo a decir que por la fe en el Hijo de Dios, Cristo Jesús, es tiempo de que te levantes y tomes las promesas que Dios te ha dado. Por la fe. Hermano, este pueblo tenía miedo, pero cuando oye la voz de Dios, hermano, y la voz de Dios aquí está escrita en estas palabras. Y dígame cómo Jesús la usó. Dijo: escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás. Escrito está. Use la palabra de Dios. Hermano, diga: Él es mi sanador. Por su llaga nosotros somos sanos. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos e hiriéndolos hasta abajo en Becar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso en Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Dios. ¿Sabe qué significa Ebenezer? Piedra de ayuda.
Ustedes tienen victoria porque hay una piedra que les ayuda. ¿Y sabe quién es esa piedra? Cristo Jesús. Cristo es la piedra angular. Y dice, óigame bien, y así fueron sometidos los filisteos. Dice, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Dice, y fueron restituidos a los israelitas. Dice, todo lo que el enemigo había robado, en un momento, en un día, 20 años de sufrimiento, en un día fue transformada una nación perdedora a una nación victoriosa. Y en este día yo hoy te digo que en un segundo tu vida puede cambiar si tan solo pones toda tu fe en el Hijo de Dios. Amén.